Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gusto en saludarlos y en verlos nuevamente. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Nuevo Testamento como introducción. Y estamos hoy por cerrar la unidad temática que tiene que ver con la identidad de Jesús. Jesús es el centro, es el propósito, es el meollo de toda la reflexión teológica que hacen los autores del Nuevo Testamento y que, paz, querido Dani, Dios te bendiga, y que evidentemente esta reflexión teológica, histórica, que se pretende dar de Jesús, bueno, pues es el surgimiento de la fe cristiana, ¿verdad? Y es lo que nosotros como cristianos tenemos y entendemos y comprendemos como norma de fe. Voy a compartir la pantalla entonces para terminar el último elemento que tiene que ver con la identidad de Jesús respecto de el evento por excelencia, el elemento más importante que para los escritores cristianos tuvieron, que tenía que ver con la muerte y con la resurrección de Jesús. Entonces, veíamos que hay cuatro signos que encierran este evento. Vamos a mirarlos. El primero de ellos en este gran relato de Dios que tiene que ver con la muerte y la resurrección del Señor, tiene que ver con la última cena. Es una despedida mesiánica, es una cena especial, es una cena diferente, es una Pascua primero, es una Pascua diferente porque Jesús era profundamente judío, pero que en esta última cena, ¿no? Los autores bíblicos nos regalan elementos nuevos que van a constituir los signos de la nueva alianza, del nuevo pacto. Así que vamos a encontrar en Marcos, bueno, primero vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo del 1 al 31. No lo vamos a leer todo, tiene que ver con el inicio del relato de la Pascua, pero vamos a leer solamente el versículo 22 al 25. Dice Marcos 14 1, perdón, del 22 al 25, pero todo esta porción que vamos a leer está inserta en estos ah, 31 versículos. Dice, mientras comían, recuerden que estamos leyendo, lo que estamos leyendo ahora, ¿verdad? De Marcos, es lo primero que escucharon las comunidades cristianas, ¿verdad? Es lo primero. Ellos no sabían esto. Ellos no sabían lo que había dicho Jesús, al menos no lo sabían por escrito, no lo habían leído en ningún lado. Las tradiciones orales seguramente habrían informado a algunos, pero no a todos. Bueno, ahora estamos en una fuente escrita. Y dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo y les dio, perdón, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Por favor, traten de leer siempre correctamente el texto bíblico, porque me he dado cuenta que muchos que leen este pasaje, ¿verdad? Muchos que leen esta porción, siempre termina leyendo la última frase de la siguiente manera, dice, hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios, es decir, como que Jesús dijo, ok, ahora no vamos a tomar, no voy a tomar más de jugo de la vid, diríamos, y lo voy a beber de nuevo en otra ocasión. No lleva esta parte dice, y lo beberé nuevo, ¿verdad? Es decir, hay una esperanza escatológica que tiene que ver con la reunión final de todos. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace, ¿verdad? Jesús estaba convencido de que Dios iba a instaurar su reino. Él empezó con esa proclamación, ¿recuerdan?
Recuerdan que Jesús al inicio de su ministerio inicia con esta proclama: arrepentíos porque el reino de los cielos ya está, se ha acercado, se ha instaurado. Por eso va a celebrar con sus 12 una cena de despedida y anuncio, que es decir, la próxima cena será en el reino, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. eh, Entendemos que Jesús tenía perfectamente claro, ¿verdad?, que esa no sería su última cena, sino que habría una cena que se celebraría en este reinado de paz, de amor y de todo lo que eso significa. Entonces, conociendo que la realidad del reino es inminente, que la realidad de la instauración del reino es real, ¿verdad? Jesús pone su vida y lo hace a través de un símbolo que Marco no lo cuenta, como su cuerpo, y lo pone al servicio del reino como vida dada, ¿verdad? Como vida que se da, que se entrega, como holocausto sometido a la muerte. Jesús pone su vida para morir, pero no para morir de un modo victimista, ¿verdad? No para decir, bueno, no me quedaba de otra, tengo que morir, todo salió mal, qué sé yo, no podía yo hacer nada. No, Jesús no da ninguna señal pequeñita de que muera como una víctima, sino como alguien que tiene la certeza y la confianza de que va a instaurar la vida mesiánica. El reino de Dios será finalmente contemplado en plenitud con la presencia del Mesías, ¿verdad? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Entonces, la última cena, ¿verdad? O la que nos cuenta Marcos, ¿no es cierto? No es que sea última en el sentido de que no va a haber más, sino es una última antes de que la instauración total y plena del reino se establezca. Por eso nosotros estamos esperando la instauración plena. Ya vivimos en el reino porque Cristo vino a inaugurar el reino, por supuesto que sí, pero no está instaurado de manera plena. Por eso esperamos nosotros y cada año hacemos la Cena del Señor como conmemoración y la esperanza escatológica de que el Mesías venga a reinar, ¿verdad? Que el Mesías venga a tomar el lugar que le corresponde. Un segundo rasgo que tiene que ver con esto es la esperanza angustiosa, el silencio de Dios, ¿verdad? Una espera eh, tormentosa, una espera que está fuertemente plasmada de dolor, de angustia, ¿verdad? Y que tiene que ver con el silencio de Dios. Nosotros vemos acá, desde el versículo 32 en adelante, cuando Jesús ora en el Getsemaní, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. La oración de la espera, la oración de clamar a Dios, ¿verdad? Y cuando dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿no? Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, ¿verdad? Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Viniendo luego, halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras.
Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, está bien, duerman. La hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí y se acerca el que me entrega. A ver, yo no sé si ustedes notaron aquí algo, ¿verdad? El silencio de Dios. El relato no aparece algún indicio que diga que Dios le contestó a Jesús. Tres veces fue y fue a hablar con el Padre, pero no hay indicio de que el Padre le haya contestado, ¿eh? Porque solamente vemos el monólogo que hace Jesús al Padre, la oración que hace al Padre, lo que dice al Padre. Una vez viene, encuentra a los suyos durmiendo, va otra vez a orar, a hablar, pero no contesta Dios, no contesta Dios. El silencio de Dios, queridos alumnos, es lo más difícil que enfrenta Jesús y lo más difícil que enfrenta cualquier cristiano. Tras la cena, Jesús se refugia en la ladera del Monte de los Olivos, esperando allí la llegada de Dios con sus consagrados, porque así lo dijo el gran profeta Zacarías, ¿no es cierto? Jesús va ahí porque hay una profecía de Zacarías, profeta de la restauración, que dice en el capítulo 14, versículos 4 y 5, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, oiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, y vendrá Yahvé, vendrá Dios en el monte de los olivos. Por eso es que Jesús va ahí, ¿verdad? Va a ese lugar llamado Getsemaní, pero Dios no vino, ¿verdad? Dios no vino, al menos no vino externamente, no vinieron, no vino Yahvé con todos sus santos. Vinieron los líderes religiosos y los guardas y el tumulto y palos y cadenas. Eso es lo que vino, ¿verdad? Los delegados del templo, con Judas a la cabeza. Entonces, vean cómo, ¿verdad? Lo que Jesús fue a orar a la montaña tres veces, ¿no? Y que no hay respuesta de Dios. Cuando por fin dice, listo, el Hijo del Hombre es entregado y viene la narración de que llegaron para prenderlo. Bueno, Jesús sabe que hay que transitar un camino, ¿verdad? El camino de la entrega, el camino de la angustia, el camino de darse a, a, a la muerte, a la cruz, ¿no? Entonces, acá se describe la tradición evangélica sobre la novedad del camino mesiánico de Jesús. No vino el reino, ¿verdad? No estalló en gloria, ¿no es cierto? No se partió en la montaña. eh, Solo hubo gritos de que Él es el culpable. A Él hay que arrestar, hay que prender para llevarlo a juicio y desear su muerte, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo, queridos alumnos, porque la vida cristiana, en muchos sentidos, también está caracterizado por el silencio de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor, hemos angustiadamente suplicado su intervención, que nos explique qué está sucediendo en nuestra vida, que nos auxilie, ¿no? Y muchas veces Dios guarda silencio. Esperamos que caigan bendiciones del cielo y lo único que parece ser que vienen mucho mayores problemas que los que teníamos, pero solo nos queda confiar. Jesús dijo, está bien, está bien. La respuesta de Dios ya la dijo, no audible, no, su silencio dice mucho, ¿verdad? Su silencio lo dice todo, solo que duele. Duele el silencio de Dios porque no sabemos cuánto durará o cuánto nuestro corazón, ¿verdad? Resistirá cuando Dios guarda silencio. Nosotros no podemos obligar a Dios.
No podemos manipular a Dios. No podemos hacer que Dios camine a nuestro ritmo y a nuestra forma, ¿no? Muchas veces tenemos que aceptar su silencio e ir una vez y otra vez y otra vez y las veces que sean necesarias. Pero al final, nuestra fe, de alguna manera, será fortalecida. Hay un tercer signo que tiene que ver con el evento pascual que viene a ser la condena y la muerte de Jesús, ¿verdad? Que está narrado en el capítulo 15 de Marcos. Recuerden que estamos usando Marcos porque Marcos es el primero que nos cuenta la historia de la Pascua. Y tenemos aquí el relato de Jesús ante Pilato cuando es sentenciado a muerte, su crucifixión y la muerte del Señor, ¿no es cierto? Y cómo el Señor es sepultado. ¿Qué nos dice este relato maravilloso de Marco? Por favor, léanlos, ¿eh? Yo solo me los estoy saltando por cuestión de tiempo. Pero por favor, no desperdicien ninguna oportunidad de leer por ustedes mismos. E imagínense que no saben nada de Jesús y que están leyendo recién algo que habla sobre Jesús. Y miren, les va a cambiar todo, ¿verdad? El panorama les va a cambiar. Bien, ¿qué es lo que sucede en esta narración? Bueno, que terminan aprendiendo los sacerdotes a Jesús, ¿verdad? Y lo llevan primero ante Caifás, el sumo sacerdote. Ellos no pueden condenar a nadie a muerte, así que lo mandan con los romanos. En este caso estaba el procurador Poncio Pilato, que es el representante de Roma, y finalmente lo condena por sedicia porque actuaba como el rey de los judíos. Algo que no podía soportar los romanos era que se levantara alguien que se considera un rey, porque el único rey que había en ese momento era el emperador de Roma. Él era la divinidad. Nadie podía rivalizar con el emperador. Entonces, cuando muere, por eso Pilato manda poner un letrero, ¿verdad? En hebreo, en griego y en latín, que dice, aquí está Jesús, el rey de los judíos para clarificar que su muerte es por sedición, ¿verdad? Está operando Jesús en contra del imperio, está agitando las aguas para derrocar al emperador. Esta muerte del Mesías constituye el argumento central de los evangelios. Es esto, hermanos, el punto neurálgico, ¿verdad? De entender por qué. Escritos precisamente para entender, aceptar esa muerte como designio definitivo de la salvación de Dios. No es una muerte cualquiera, no es una muerte... Jesús no es el único que es crucificado en un madero, porque bueno, los romanos tenían como tradición crucificar así a los malhechores. No es el único. Sin embargo, la muerte de Jesús, ¿verdad? Viene a representar ese acto final, ¿no? Ese acto que cierra la obra de la salvación, ese acto que demuestra que Dios, en su silencio, ¿verdad? Nos amó, porque Dios pudo haber hecho muchas cosas para salvar a su Hijo, por supuesto que sí. En un instante pudo haber destruido el mundo entero. Los miles de millones de mundos que hay en el universo pudieron haber sido destruidos con solo una palabra de Dios, pero no lo hizo, ¿verdad? Así que la muerte del Señor viene a ser prueba de su revelación y de su verdadera identidad. Los primeros cristianos empiezan a identificar esa muerte como una muerte redentora, como una muerte distinta, ¿verdad? Y entonces le ponen palabras en la boca de Jesús, las famosas 7 palabras que el Señor pronuncia en la cruz, esta expresión final de Padre, en tus manos entrego mi espíritu y habiendo inclinado la cabeza murió. Oh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o tengo sed, o ahí está tu hijo y esta es tu madre, etcétera. Bueno, finalmente todos estos diálogos que ponen en labios de Jesús moribundo, que evidentemente el Señor está irreconocible, ¿verdad? Irreconocible, está hinchado,
tiene moretones por todos lados, los latigazos le han lacerado la espalda, la sangre le brota, los pulmones le colapsan, el dolor, ¿no es cierto?, del clavo en esta parte, que es muy doloroso, la corona de espinas, una espina que él no podía moverse, pero se movía un poquitito y eso se le enterraba mucho más. Bueno. Finalmente, las comunidades cristianas ven en la muerte de Jesús una entrega total del Padre, ¿verdad? Porque después Pablo nos explicará, él interpretará que el Padre estaba con el Hijo reconciliando al mundo, ¿no? Estaba con Jesús. Su silencio no era indiferente. El Padre, ¿no es cierto? Dios no sacó a su Hijo del valle de la sombra y de la muerte. No lo sacó. Dios hizo algo mejor, se metió con su Hijo y vivió esto por nosotros, ¿verdad? Esto, queridos hermanos, es de donde nace la confesión del cristianismo. Nosotros vivimos, nosotros somos por la muerte esperanzadora, la muerte dada en victoria, la muerte, ¿verdad?, que hoy el mundo no puede entender. Por eso hay muchos que no creen en el Señor. Por eso los judíos no lograron entender que el Mesías podría haber muerto de esa forma. Pero los cristianos entendieron que la muerte del Señor representaba el derramamiento de su sangre que sellaría de mutuo propio. Fíjense que acá el ser humano no hace un pacto de sangre con Jesús, ¿eh? Ojo. La alianza del nuevo pacto no está sellada por sangres, ¿verdad? Es decir, no significa que Jesús derramó su sangre y que alguien, no sé, quien sea, también lo mataron, ¿no es cierto? Y la sangre de la otra persona se fundió con la de Jesús como para hacer el pacto de sangres, en lo absoluto. Porque recuerden que yo ya les expliqué que esta nueva alianza no nace de un acuerdo de voluntades, ¿no es cierto?, sino nace de la absoluta y total gracia de Dios. Entonces, el hombre no necesita derramar sangre. ¿Me explico? La sangre de Jesucristo, su muerte en la cruz, viene a ser el sello de la alianza que por gracia, por mutuo propio, Dios ha querido establecer ahora con su iglesia a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, esto es maravillosísimo. Esto es para que ustedes y yo nunca dejemos de darle gracias a Dios por su salvación. Desafortunadamente, queridos hermanos, y voy a hacer una crítica para todos nosotros, desafortunadamente solamente hablamos de la muerte del Señor, cada cena del Señor, ¿verdad? Cada vez que viene una cena del Señor, buscamos los textos, estos textos, recreamos, pero y después nos olvidamos, ¿no es cierto? Nos olvidamos de lo que ha significado esta muerte redentora. Nuestros sermones no tienen que ver con estos. Elegimos mil y un temas más, pero me parece que podríamos de vez en cuando refrescar nuestra memoria y la memoria de la iglesia que nosotros hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Salvos por gracia. Y no desvalorizar, ni desmerecer, ni sepultar en el olvido o en la indiferencia la muerte de Jesús y que solamente la desempolvemos cada año cuando nos acercamos a la mesa del Señor y hacemos un fiestón y todos estamos muy contentos y sacamos videos y sacamos fotos y nos vestimos elegantes y bueno, todo es una fiesta espiritual. Pero la fiesta espiritual, hermano, nosotros no le celebramos el cumpleaños a Jesús cada año, ¿no es cierto? Nosotros vivimos a Jesús todos los días. Y vivir a Jesús, queridos alumnos, significa todos los días recordar el costo que le fue a Él habernos salvado. Por eso es triste ver a cristianos aburridos, fastidiados, ¿no? Cansados, áridos, indiferentes. Creo que habría una linda opción si nosotros elegimos a Cristo y vivirlo con gozo, con pasión, con alegría, sabiendo que su muerte
de propia voluntad, ¿no es cierto? Por eso el canto que hicieron los primeros cristianos es un canto poderosísimo, es un himno poderosísimo que dice, y fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Pero Dios lo levantó con poder y con gloria. Este canto cristológico de Filipenses es maravillosísimo, ¿verdad? Así que bueno, este relato nos invita a esta reflexión, ¿no? Entendemos la muerte del Señor como el signo definitivo de la salvación de Dios para nuestras vidas. Por favor, no echemos polvo a esto, ¿no es cierto? Y lo desempolvemos cada cena del Señor. Debemos vivirlo diariamente. Y finalmente, el cuarto signo que encontramos tiene que ver con la resurrección y con el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Marcos 16, en el final corto y en el final largo, ¿no? No voy a explicar ahora esto, pero bueno, digamos que todo el capítulo 16 habla acerca de lo que significó la resurrección y el inicio de este movimiento cristiano. Recuerda que Marcos se escribe por el año 70, ¿verdad? Que han pasado 40 años, 4 décadas desde que el Señor Jesús murió y resucitó. Pero la resurrección, hermanos queridos, es lo que le da el origen y el significado al movimiento cristiano. ¿Qué le llamaremos iglesia? ¿Le llamaremos cuerpo de Cristo? ¿Que le llamaremos comunidades cristianas, etcétera, etcétera? Pero es la resurrección. Todo el Nuevo Testamento es una confesión pascual, es decir, la afirmación expresada y expandida de varias maneras de la victoria de Jesús sobre la muerte. El Nuevo Testamento, hermanos, no está basado solamente en la muerte de alguien, ¿verdad? Porque aunque los cristianos le dieron un significado especial a la muerte de Jesús, su resurrección fue el signo esclarecedor, ¿no? La muerte es como la noche, diríamos, ¿verdad? Y la resurrección es como un amanecer, como que es despertar a algo nuevo. Es la victoria de Jesús sobre la muerte y todo el Nuevo Testamento habla sobre eso. Todo, hermanos, todo. Las cartas de Pablo nos hablarán de un Cristo resucitado, de un Cristo glorificado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las epístolas universales en línea de sabiduría va a hablar sobre Jesús, sobre su ética, ¿no? Sobre su relación. Hermanos, les ruego me regalen un minutito. Regreso ahorita. Un minutito, por favor.
Listo, hermanos, listo. Gracias, gracias por el aguante. Tenía que hacer una diligencia que me había olvidado y si no lo hacía se me pasaba el tiempo. Así que bueno, perdón, perdón, hermanos. Pero ya volví. Vamos, seguimos con la clase. Voy a reanudar la grabación. Eh, reanudar. Muy bien, bueno, reanudamos la clase. Y entonces, si todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tiene que ver con este signo de la victoria de Jesús, bueno, entendemos que precisamente porque Jesús ha sido crucificado, vive en Dios, Dios en él, ¿verdad? Como hijo suyo viviendo al mismo tiempo en aquellos que aceptan su mensaje. Es decir, que ahora, ¿verdad? Con la vida nueva de Jesús, que es lo que significa la resurrección, volver a la vida, pero ahora una vida diferente, ¿verdad? A la vida eterna. Jesús no va a volver a morir nunca más, ¿verdad? Ahora esa vida vive en aquellos que aceptan su mensaje, sus discípulos que ahora sus discípulos, ¿verdad? Van a descubrir esa experiencia en sí mismos. Van a ver la resurrección de Jesús como una vida en sí mismos, ¿verdad? Y entonces van a tratar de saber, van a tratar de explicar cómo transmitir esa experiencia. ¿Cómo, cómo decirle a los demás, ¿verdad? A los que no estuvieron allí cuando Jesús resucitó, a los que no estuvieron allí cuando el Señor fue crucificado, aunque los discípulos tampoco estuvieron, ¿verdad? Porque salieron huyendo. Pero sí, los relatos dicen que Jesús se acerca a ellos, se les aparece a ellos, se habla con ellos, etcétera. Entonces ellos tienen esa experiencia del Cristo resucitado y entonces van a abrir un camino enorme de experiencia en el Jesús resucitado y ese camino se llamará la iglesia. Y entonces Pablo, por eso dice ahí, dice todo Pablo, es decir, Pablo nos va a hablar de que ahora las iglesias que él va a fundar, ¿verdad? Son iglesias que deben fundarse en la resurrección de Jesús. En la muerte y en la resurrección de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, Cristo vive en mí, lo que antes viví en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por gracia somos salvos, ¿no? Entonces, será la iglesia, queridos amigos, quienes vivirán ahora esta experiencia de fe. Y fíjense lo interesante de todo esto. Han pasado más de 2000 años. Y esa experiencia de fe sigue haciéndose patente o vibrando de manera latente en el corazón de la iglesia, en nuestros corazones. Vivimos por Cristo porque Él vive en nosotros, ¿verdad? Hablamos y predicamos no de un Cristo muerto, pero sí de un Cristo que murió por nosotros, pero que resucitó para darnos la esperanza de la nueva vida, ¿no? Y esto tiene que ver con la persona de Jesús. Así que bueno, hermanos queridos, termina esta unidad temática que hemos abordado algunos aspectos de manera introductoria. Hablar de Jesús, créanme que es muchísimo más de lo que yo les acabo de compartir ahora, ¿no? Pero al menos nos deja un grato sabor de boca estos elementos o estos títulos, ¿no? Que nos permiten ubicar correctamente, al menos de una manera más esquematizada, el actuar, el ser y el hacer de Jesús, ¿verdad? El ser y el hacer de Jesús de una manera mucho más clara y contundente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algo. Voy a cortar la grabación para que esta parte de la clase quede en el apartado que aparece en la plataforma, que tiene que ver con la identidad de Jesús, e inmediatamente vuelvo a grabar, a iniciar la grabación para ponerla en el otro apartado, porque ahora vamos a ver el tema del origen de la iglesia, ¿no? La iglesia ahora empieza a formarse, pero vamos a ver las bases teológicas con las que las nuevas comunidades cristianas van a vivir esta experiencia de fe. Así que
Voy a parar esta grabación